Buenas noches. Pues aquí presento mi trabajo acerca de la época medieval y la sociedad feudal. Entonces, básicamente, en esta introducción, pues lo que queremos presentar en este trabajo se busca comprender los aspectos pues más importantes de la época medieval, la sociedad feudal, ya que después de la caída del Imperio Romano, ellos comienzan pues una época nueva en la historia, ¿sí? Entonces nos concentraremos en abordar algunos aspectos claves, como los económicos, sociales y culturales, pues que marcan esta época de tiempo. Mm, Entonces, pues recordemos que el Imperio Romano de Occidente cae en el año 476, pues es considerado por los historiadores donde es el fin como final del Imperio Romano como tal. Y de allí, digamos que el cambio hacia lo que vamos a ver en esta nueva época de tiempo, lo dividí más o menos como en tres fases o en tres tipos de gobierno que salen de la caída del Imperio Romano, que es como el Imperio Bizantino, el mundo islámico y pues la Europa occidental. ¿Sí? Estas tres van la misma época de tiempo, como al mismo tiempo. Entonces, eso va a ser como interesante. Entonces, si miramos primero el Imperio Bizantino, digamos que en cuanto al tema político, podemos ver de que ellos mantuvieron el poder imperial basado en línea de sucesión y en reyes y demás, y pues de una manera centralizada. Digamos que el rey se apoyaba mucho para ejercer el poder en cuanto a las armas, pero también a las leyes. Esa era como su principal característica. Eh, por ejemplo, las institutas de Justiniano son interesantes, pues ya que ellos veían mucho que podían, de alguna manera, con las leyes, tener una buena estabilidad política y eso les ayudó al imperio bizantino. También vemos que el rol de la mujer es importante, ya que vemos como a la emperatriz Teodora, que ella ejerce también su poder real, incluso también a través del reinado de ella, digamos que ella protege pues su puesto de ataques, por así decirlo, que querían como quitarle el reino. En cuanto a la religión del Imperio Bizantino, pues digamos que era sacralizada con reyes como y sacerdotes, digamos que la unión de la iglesia y el Estado era bastante grande. Incluso aquí hay una peculiaridad que, digamos, los reyes eran ungidos, por así decirlo, delante del pueblo, y esto lo hacían de una manera, pues, para que el pueblo supiera que esa persona que iba a gobernar lo hacía de una manera legítima y, pues, obviamente que con la ayuda de Dios, el rey era dirigido. Entonces, em, también esto está muy ligado, digamos, por ejemplo, al tema de la construcción, por ejemplo, de la iglesia de Santa Sofía, que ellos lo hacían más que todo no solo para mostrar su poder político y religioso, sino que le estaban diciendo a la sociedad de ese tiempo y a sus visitantes de que el rey estaba siendo pues guiado por Dios. La economía también pues del imperio bizantino también nos muestra que tenía diferentes rutas eh, como el mar Báltico, en el mundo islámico también con el Océano Índico, con China a través del Cáucaso, ¿sí? Entonces tenían muy buenas rutas de comercio. También ellos tenían un sistema de tributo estatal, eso es como una de las principales características, ya que ellos mantuvieron un sistema de impuestos que les permitía a ellos, o sea, ellos les cobraban impuestos a las personas que tenían tierras y con ellos podían también mantener su poder financiero como gobierno, con eso también financiaban el ejército y también con eso
ayudaban pues a la manutención de su mismo gobierno, de su misma economía y obviamente haciendo un intercambio comercial entre las diferentes rutas y poblaciones que había alrededor de este imperio. También no solo recaudaban los impuestos, sino que pues regulaban el comercio y mantenían un control con las rutas marítimas que tenía en las fronteras del mar Mediterráneo y el mar Negro. Entonces, también podemos ver el mundo islámico, que va a la par del imperio bizantino. Y digamos que esto es más interesante en el sentido de que el poder, digamos, no descansaba sobre un rey, sino sobre un califato o sobre una figura político-religiosa, por decirlo de alguna manera, quien era el jefe, sí, religioso, y pues obviamente por voluntad divina y la decisión divina de Alá, incluso se ve muy marcado mucho más el poder religioso en cuanto a que prima mucho más la religión que la política en las decisiones del Estado. También hay una expansión y una administración cuando se logra una mayor expansión territorial después ya de la muerte de Mahoma. Y también acá hay gobernadores y ministros en las ciudades, pero no son gobernadores y ministros propiamente gubernamentales, sino que, o sea, no como funcionario civil, sino como una persona religiosa personas religiosas que estaban puestos allí y también digamos que cuando ellos tenían victorias y cuando tenían una muy buena administración de esas ciudades, o sea, esos recursos o victorias o guerras en las guerras, digamos que para ellos era una muy buena señal de parte de Alá de que estaban haciendo las cosas de una manera correcta. En cuanto al tema económico en el mundo islámico, eh, es de larga distancia porque ellos controlaban rutas que generaban mucho dinero, en rutas como de la pimienta, rutas como de la canela, incluso por ejemplo en las rutas de la pimienta. Era tan grande así que incluso las hijas, cuando se iban a casar, se les pagaban los dotes con pimienta porque en algún momento la pimienta y la canela llegaron a ser, igual que las especias aromáticas, llegaron a ser súper valoradas. De esa manera, también habían caravanas transarianas que eran las que cruzaban, eran caravanas de camellos que cruzaban el desierto hacia África y en medio de esas caravanas comerciaban oro, comerciaban esclavos aún todavía, como en la región de Ghana, en los reinos de Ghana y Malí. Em, También, digamos, habían mercados en las ciudades especializados como el mercado de libros. Incluso era tan así que la gente pagaba mucho dinero por libros especialmente raros. Mm, También vemos el mundo islámico en cuanto al tema social que hay una diversidad étnica y religiosa y una como una tolerancia que podían convivir en ese tiempo aún cristianos, judíos, cristianos convertidos. Pues obviamente había alguna desigualdad, una diferencia en cuanto a pensamientos y pues había una desigualdad jurídica pues en cuanto a este tipo de personas. También todavía se daba lo que era la compra de los esclavos, era una práctica muy común y esos esclavos se caracterizaban por, digamos, se les daba una importancia de acuerdo a su lugar de origen. Si usted venía de X lugar, eh, digamos que era más importante o el valor era mucho más. Y ellos tenían labores específicas usualmente en ese tiempo simplemente eran cómodos o se quedaban en una casa allí como esclavo y servía a esa familia o esclavos iban directamente a la guerra, ¿sí? También vemos que hay una valoración del saber, también hay bibliotecas, la educación, digamos, fue un pilar sobre esta sociedad islámica importante.
Los jóvenes de las mejores familias estudiaban el Corán, estudiaban matemáticas, cálculo, y también eran entrenados, no sé, me hace pensar en como en los pueblos de Esparta, que eran desde pequeños entrenados también en la guerra. En cuanto al mundo islámico cultural, pues hay aspectos científicos donde se muestran que fueron maestros en medicina. Vemos, por ejemplo, a este personaje, Abbas Frinas, que fue el precursor de la aviación, pues digámoslo de alguna manera, pues él intentó como volar con un traje de plumas, y también eran inventores de o trataban de construir relojes de tiempos complejos. Y algo muy importante que se caracterizaba mucho en el mundo islámico eran las bibliotecas del conocimiento. Este rey Al-Kelem II creó la biblioteca más grande de Occidente con más de 40.000 volúmenes. Entonces, ellos incluso tradujeron obras de Aristóteles y se atrevieron como pues a cuestionar sus obras. Y también eso ayudó a preservar el material del mundo conocido de los griegos, para lo que hoy tenemos en día. Y por último, pues tenemos la Europa occidental, que fue la segunda línea, la tercera línea por la que pasa este tiempo del medioevo. Este sistema feudal, digamos que era al contrario, se descentralizó, al igual, a diferencia de los otros dos. La autoridad se basaba en el vasallaje. Sí, un lazo de entre hombres libres donde el vasallo o juraba fidelidad, eh, y pues prestaba auxilio militar a un consejo, a cambio de protección o de un beneficio, digamos que eso significaba como el feudo. También hay una relación muy estrecha entre la iglesia y el Estado. Vemos también la religión como muy preponderante en esta Europa occidental, que había una preeminencia pues también de lo espiritual. eh, los reyes eran figuras sagradas, mm, a quienes se les atribuía el poder divino, así entonces cuando iban a nombrar un rey, el sacerdote debía estar ahí, el que lo iba como a ungir, por así decirlo, y otra vez dando como el respaldo de Dios a lo que esa persona iba a hacer. Mm, También las coronaciones eran, digamos, legítimas siempre y cuando fueran, digamos, delante del pueblo y eh, se les mostrara que eso venía de Dios, se les ungiera como a esos reyes para que pudieran ejercer su reinado. En cuanto a su economía, ellos tenían impuestos de renta. Ellos basaban, digamos, tenían una tributación estatal basadas también en el impuesto a la tierra. Los campesinos eran siervos y trabajaban en las tierras de los señores, pues a cambio de sustento, eso no es nuevo tampoco. Eh, y también en el interior, pues de la Europa occidental surgieron las ferias de Champaña, que fueron como los mercados permanentes en todo el continente e incluso eran cerca de las iglesias, se hacían cerca de las iglesias como en ciudades como en París, se hacían ese tipo de cosas. Mm, y pues la Europa occidental, su sociedad se divide entre quienes, entre los nobles, entre el clero y los campesinos. Entonces, y después con el tiempo sale la burguesía, como lo acaba de nombrar, había mercados en las catedrales, eh, y también se abre un espacio, a pesar de que la sociedad era muy eh, machista, por así decirlo, abre un espacio para que haya una forma o una autoridad masculina, pero abre un espacio hacia las mujeres que ellas se dedican mucho al estudio, a los cuidados de los enfermos, al estudio de la espiritualidad, la teología de una manera mucho más consistente, y pues vemos el papel en la sociedad de Europa mucho más activo.
Por último, pues tenemos eh, que hay un nacimiento pues de las universidades como París y Oxford y hay un pensamiento en cuanto a la teología, la filosofía con Santo Tomás de Aquino y pues hay reflexiones teológicas de parte de ellos. Entonces también comienza a haber como un despertar en cuanto a la teología, en cuanto a la razón, en cuanto a un derecho, y digamos que ya no es simplemente como creer lo que dice la religión, sino a tener una reflexión teológica mucho más profunda. ¿Qué conclusión nos deja esto? Pues de que grandes contribuciones a la sociedad de hoy, sin ninguna duda, gracias a las normas del gobierno, ideas que nos dejan los anteriores imperios, como la democracia, como, digamos, formas de gobierno mucho más establecidas, que a pesar de que hay un cambio en el medioevo, tratan de mantenerse, digamos, ya con bases sólidas, mucho más estructuradas. Mm, También, pues, en cuanto a la religión, es interesante ver que es más, eh, ya no era como decir, sabe que pienso o voy a hacer lo que la iglesia me dice, sino ya más nos da una razón teológica, una reflexión teológica mucho más grande. También vemos cómo hay diferentes como tipos de pensamientos y tipos de sociedad que interactúan entre sí, pero con formas distintas, pensamientos distintos de hacer las cosas, descubrimientos de científicos. Hay una adquisición grande de conocimiento que avanza incluso demasiado rápido, capaz de formar ya bibliotecas, capaz de hacer reflexiones teológicas, capaz de formar nuevos cosas como para la medicina, ¿sí? Entonces, eso nos enseña nuevas habilidades, nuevos métodos de raciocinio, nuevos métodos, nuevas formas también de conocimiento, y que al final todo ello nos deja un legado a nosotros como personas que gracias a hoy podemos disfrutar. Entonces, pues esa es mi exposición. Muchas gracias.